Muy bien. Muy buenas noches con los compañeros, amigos, simpatizantes y público en general. Dentro de la programación por la Media Fraternidad 2024, hemos programado el día de hoy el conversatorio con el señor Rafael Dumit, conocido escritor, que tenía un gran éxito inicial con su novela El pie del Inca, y un éxito, personalmente diría que un éxito grande, pero que no ha salido muy a la luz, pero desde el momento que se agotó prácticamente la edición de su segunda novela conocida, que es El camarada Jorge y el dragón, pues llama mucho la atención, ¿no? El texto de Camarada Jorge y el dragón toca un personaje que para nosotros no, lo hemos conversado antes de que empiece esta grabación, no tiene la mejor recordación, pero que se Otto Rabines, pero uno de los temas es conocer al personaje y tratar de entender por qué esos giros, ¿no? Justo lo conversábamos hace un momento y fuera de, antes de empezar la grabación, de que creo que es ejemplar de la revista Pan y que hemos utilizado nosotros como Friday de propaganda, donde lo muestra como una estrella de muchacho, ya de hombre con su hoz y martillo y después como el mentor indiscutido de la derecha peruana, a nuestro parecer lo simplifica, ¿no? Pero hay algo cierto que usted ha dicho. ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, eso no es tan natural o digamos, no es nada esquemático, algo más ha pasado. Entonces hay Claro. que conocer al personaje y casualmente este conversatorio va en esa función. Le deseo totalmente al compañero Emiliano Palacios, quien se encargará de dirigir este conversatorio con el señor Dumit, y luego de cual nosotros podemos hacer preguntas, comentarios, aseveraciones, cosas que sabemos, otras que y escucharemos las que no sabemos, poco a poco armaremos nuestra opinión. Pero antes que nada, muchísimas gracias, señor Dumit, por haber asistido a esta pequeña reunión Zoom. Ujú. Es muy grato para nosotros. Gracias a ustedes, man. Compañero Emiliano, usted tiene... Sí, muchas Dale. gracias, Rafael, por esta tremenda oportunidad que tú como gran escritor, reconocido escritor, tienes la disponibilidad para dialogar con tus lectores. En este caso, vamos a conversar sobre tu libro, Mi camarada Jorge el Dragón, que, como ha dicho Helio, ha sido difícil conseguirlo. Yo también he hecho un esfuerzo por conseguirlo y he podido saborearlo, disfrutar de esta lectura que nos permite conocer a Dudosio Rabin, este personaje tan controvertido en la historia del Perú, ¿no? Olvidado pero que realmente gracias a estas lecturas como que nos permite a través de él, como he visto en algunas entrevistas tuyas, mirar, analizar, revisar el pasado de nuestro país, ¿no? Y cuando tú, en tu primer libro, que es digamos, de una saga que nos prometes que van a ser como tres libros, pero el primero, eh, entiendo que abordas, lo hemos leído, de la niñez, la adolescencia, la juventud de Bosco Rabines, en la realidad de Cajamarca, que contrasta con esta biografía que él mismo escribió, ¿cierto?, con La Gran Estafa, donde nos mostraba una Cajamarca aletargada, una Cajamarca estacionaria, vegetativa, y que, en cambio, en tu obra nos permite ver una Cajamarca muy convulsionada, donde se producen una cantidad de acontecimientos realmente muy importantes, ¿no? Como toda esta situación que después digamos, de la guerra con Chile nos deja un estado debilitado, donde los hacendados, los terratenientes son los que hacen o manejan la ley de acuerdo a sus intereses, ¿no? Y cometen una cantidad de abusos. Y entonces, eh, pero quisiera referirme que ciertamente nosotros en este conversatorio, por mi parte, yo quisiera referirme al libro, ¿no es cierto? Y creo que mis compañeros después, en la medida de que tienen, digamos, como compañeros, como pistas, conocen al Ramírez, el personaje que ya después de su llegada a Lima, que se inserta en el movimientos políticos, se acerca a la Torre y tiene toda una vida política muy activa, ¿no? Y como lo has descrito bueno, antes de empezar, es un personaje realmente muy relevante como comunista, y después como anticomunista, ¿no? Y que ha sido protagonista o ha estado presente en un montón de eventos en la historia del Perú y en la historia de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Un personaje muy interesante. Eh,
en el primer capítulo nos da realmente una, digamos, una entrada, ¿no es cierto?, a este personaje que es muy significativo en la historia y que ha estado presente en muchos acontecimientos y que tiene una influencia importante en los periódicos y que tiene una opinión sobre la política internacional y que y muestra una gran cultura, ¿no? Que pues, sus relaciones con los personajes, Bolívar, San Martín, muestra una gran, digamos, perspectiva de la historia latinoamericana y mundial, pero que ya también hay un hecho importante que me parece que eh, hay una conducta un poquito negacionista, ¿no es cierto?, ante la masacre Tlatelolco. hay una palabra difícil de pronunciarlo, Tlatelolco. Tlatelolco, y que eh, un poco que trata de minimizar esta masacre y que después esto lo relaciono con después cuando tú escribes en los siguientes capítulos, vas en su niñez, su adolescencia, y se producen todos estos conflictos entre los terratenientes que buscan, sobre todo este gran personaje de Cajamarca, el Leoro Benel, ¿no? Claro. que, este, que hace que utiliza, digamos, su poder para ganar ciertos derechos de explotar una hacienda que manejaba por un colegio San Juan y que realmente tiene conflicto también con otros hacendados, pero que comete un montón de abusos como los de elevar, digamos, los precios de los alquileres, de los arrendatarios y trata de imponerse, ¿no? Y utiliza todas sus relaciones. Y que nos muestra una Cajamarca donde los hacendados, estas oligarquías provincianas no son aislados, tienen relaciones, tienen contactos con el poder, digamos, del Estado. El ministro de gobierno es su compadre, Claro. el prefecto de Cajamarca es su compadre, el gran personaje también de la novela es el tío de Leopoldo Rabines, don Belisario, ¿no? Este gran personaje que es el héroe de la guerra con Chile y que es muy reconocido en Cajamarca y que Belén lo utiliza, ¿cierto? Para, en función de sus intereses, ¿no? Y entonces, ahí, ¿cómo ves tú este contraste que tú lo muestras en una Cajamarca convulsionada, fértil realmente en un montón de hechos sociales y políticos, mientras que don Eudosio Ramírez nos quería presentar en su obra La Gran Estafa como una Cajamarca aletargada, una Cajamarca que no pasaba nada? No sé si comentarios te merece esta opinión. Bueno, cuando yo decidí que iba a trabajar la figura de Rabines como tema novelístico, por supuesto fui a las fuentes que ya existen. Una de ellas es una biografía escrita por el señor Federico Prieto, que se llama El Deportado, ¿no? Esta biografía fue publicada en 1979 y era el documento más completo con relación a Rabines. El problema con el señor Federico Prieto, es que él creía todo a Rabines. Es decir, que Rabines decía muchas cosas en su libro de memorias, y este señor que, digamos, consideraba al señor Rabines como una especie de ídolo intelectual. Entonces, básicamente repetía lo que el señor Rabines decía en su libro de memorias, ¿no? Y bueno, yo honestamente creo que tengo la muy saludable actitud de no creerle nada a nadie. Cuando alguien dice algo, simplemente alguien dice algo, dan una versión de los hechos y yo trato de chequear, trato de confrontar con otras fuentes, ¿no? Y justamente cuando yo comencé a trabajar, bueno, ustedes saben casi quizá mejor que yo, la enorme riqueza de la vida de este señor y bueno, todas las cosas que he hecho durante su vida. Entonces yo pensé que, bueno, simplemente trabajar su infancia, adolescencia, primera juventud, me tomaría unas buenas 10 páginas, 15 páginas y se acabó, ¿no? Porque, bueno, al lado de esta increíble vida que él tuvo, bueno, ese sería un periodo tranquilo, ¿no? Una especie de pasada con palmada, ¿no? Donde simplemente, bueno, uno iba, digamos, a hacer un saludo a la bandera, ¿no? Pero no,
tengo amigos cajachos que tienen, bueno, que son gente leída, instruida, y yo les pedí información sobre dónde podía informarme respecto de cómo era Cajamarca a inicios del siglo XX. Y ellos pues me refirieron pues a este libro del señor Lewis Taylor, que es un investigador británico que había estudiado el bandidaje endémico de Cajamarca a inicios del siglo XX, ¿no? Y este bandidaje, que es un fenómeno también estudiado sociológicamente por el señor Eric Hobsbawm, el señor Lewis Taylor encontró pues que en el Perú, el bandidaje que ocurría en el Perú era un bandidaje único en el mundo. Hay otro en otras partes del mundo, por ejemplo, están los cangaceiros, en Brasil, por ejemplo, ¿no? Hay otros también, bandidaje, por ejemplo, también hubo en México, ¿no? En la época justamente de la Revolución Mexicana. También hubo bandidaje también en Europa, pero en el Perú había ocurrido un fenómeno único, era el bandidaje terrateniente. Entonces el señor Lewis Taylor hizo un estudio muy, muy detenido de cómo ocurrió este bandidaje terrateniente, de cómo estos terratenientes tenían lo que llaman guapos a sueldo, ¿no? Estamos hablando, imagínense ustedes, de un terrateniente que tiene 200 guapos a su servicio, o sea, guapos entendiendo a gente armada, ¿no? Que ellos además con los cuales tienen una relación semifeudal, ¿no? A los cuales se da tierra a cambio de servicios. Y nada, era un fenómeno muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque además ocurría pues a inicios de siglo en una Cajamarca completamente devastada, donde no había ninguna autoridad policial, donde justamente el Estado lo había desertado por completo. ¿Y qué pasó? El señor Lewis Taylor se centraba sobre todo, o sea, conducía toda su investigación a un hecho fundamental en la historia de Cajamarca y también en la historia de Perú de inicios de siglo, que es la masacre de Yahucán. Esta masacre donde justamente a partir, como usted señaló, bueno, había que, el señor Eleodoro Benel quería defender sus intereses sobre una hacienda que había sido tomada por unos campesinos indígenas arrendatarios y decidió justamente decirle al prefecto de la ciudad que por favor desalojara a estos indígenas, ¿no? Que habían tomado su hacienda. Lo habían tomado además por razones completamente justas. ¿Y qué pasa? Que este prefecto termina justamente liderando una masacre de 300 personas, ¿no? Y lo que a mí me chocó muchísimo y que justamente me decidió a escribir, dedicarle todo este primer volumen a la infancia, adolescencia y primera juventud de Rabines, es que el autor de esta masacre, era nada más y nada menos que el tío, el tío de Eudosio Rabines. Y que Rabines había estado viviendo en su casa en el mismo momento en que esta masacre ocurrió. Es decir, que no pudo haberla, no pudo no haberse dado cuenta, no pudo haberla ignorado. Entonces, con esto me di cuenta que efectivamente el señor Rabines había mentido sobre su infancia, que el señor Federico Prieto se había comido la historia, la invención que se había dado, y que era absolutamente fundamental tratar de recrear lo más fielmente posible esta infancia para tratar de comprender a este personaje que inclusive crea pues una versión desinformativa con respecto a su propia vida, ¿no? Y quería justamente yo tratar de iluminar esos inicios vitales de este señor, porque creo que pueden explicar, como todos nosotros, hay momentos iniciales de nuestra vida que contribuyen a explicarnos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Por qué tomamos después ciertos senderos? Y fue claro para mí que vivir bajo el mismo techo que este señor Belisario Rabines, que además vivir en una situación de bandidaje endémico, vivir en una situación de violencia generalizada en todas partes, es, digamos, y además ser pasto de ciertas lecturas muy importantes, fueron momentos absolutamente definitivos para la formación de su personalidad. Y era muy importante, pues, romper con el mito, con las mentiras que el señor Eudosio Rabines había fabricado sobre sí mismo.
Entonces, esto fue justamente fundamental para que yo decidiera dedicarle este primer volumen de la saga a su infancia, adolescencia y primera juventud. Y me permitía también, además, abordar, representar, recrear un Perú que todavía, porque mi proyecto en verdad trata de utilizar a Rabines como un prisma para comprender el siglo XX. Y me pareció importante también este primer volumen, darle un espacio a este Perú completamente convaleciente de la guerra con Chile, este Perú destruido, devastado, donde todavía suenan los ecos pues, de las traiciones, de la basura, de los enfrentamientos que ocurrió pues a inicios de siglo, ¿no? Que ocurrieron pues a inicios de siglo. Es por eso, pues, que fue para mí muy importante, digamos, romper, deshacer, acabar con esa versión bucólica de su propia infancia de Rabines y al mismo tiempo, bueno, pues, sentar los primeros pollos de lo que creo que, bueno, pues debe ser esta saga sobre su vida, ¿no? Una de las cosas que también me llama la atención es que nos permite conocer a una Cajamarca, a una sociedad cajamarquina muy inmersa en una vida, digamos, política muy activa, ¿no? Pues, claro, Donde los procesos electorales definían, digamos, el destino de la vida de las personas, ¿no? Y que Rabines vivía en una familia muy politizada, ¿no? El abuelo, los tíos, el papá, que era un pirolista destacado, ¿no? Eh, Como que Rabines, digamos, de su infancia, bebía de una politización muy fuerte, ¿no? claro, Y eso me parece que también podría haber influenciado en lo que alguna vez escuché a Rabines como el animal político que después se despliega, ¿no? Plenamente, ¿no? claro, Y, y lo otro es el ambiente religioso también de la época, ¿no? Donde por un lado está la mamá que tiene una fuerte, digamos, formación religiosa tradicional católica, ¿no? Donde, donde vincula las enfermedades, por ejemplo, como males del espíritu, ujú, o donde está muy atenta al servicio de la iglesia, muy piadosa, ¿no? Y mientras el padre, que tiene una mirada o un enfoque más racional, digamos, más laico, ¿no? Donde le trata que hay que poner los pies en la tierra, donde le da una perspectiva histórica, le cuenta historias de sus héroes, de que Magallanes y que eh, como que le da una visión de que el mundo se construye por la acción humana, ¿no? Y mientras que la mamá le da una idea de que detrás de las cosas que pasan está la intervención de Dios, ¿no? Pero una fuerza así como misteriosa, ¿no? Este contraste, que después Rabines lo va resolviendo, digamos, con las lecturas más, después que tú lo desarrollas, en uno de los capítulos es cuando lee esta obra de Ernest Román, la vida de Jesús, ¿no? Y claro, eso es digamos, Román habría escrito una versión, no leyó la obra, pero a través de tu libro permite conocer que nos presentaría un Jesús humanizado, ¿no? Casi como esa película que alguna vez uno vio, de la, Cristo. la tentación de La tentación de Jesucristo, Cristo, de Scorsese, la última tentación de Cristo, ¿no? Como claro, que, este, y claro, no hay biografía de Jesús, porque, digamos, los evangelios no pretenden ser la biografía de Jesús, sino, digamos, mensajes catequéticos, ¿no? De darnos una visión del Jesús espiritual, pero este intento de imaginarse la vida de Jesús y que lo habría recreado René Román le permite a Eudosio tener digamos, agarrarse a un Jesús que tiene una misión que, que, que busca, digamos, seguir a Bautista y que después se distancia de Bautista y que después va apareciendo, va madurando y va enfrentando dificultades y que finalmente decide, digamos, enfrentar el gran monstruo que es Jerusalén, ¿no? Y ahí, y como que Rabines también se mira así, como que él mira a la Cajamarca como
¿cierto? ¿No? En tu libro se presentan hay muchas vicisitudes, muchos movimientos, pero que también como que lo condena a una vida sin futuro, ¿no? Y Claro. que él también dice, como tiene la expectativa de ir a su Jerusalén, ¿no? Que en este caso sería Lima, ¿no? Es esto, me parece interesante estas perspectivas, digamos, cómo juega la visión religiosa, ¿no? La visión política que él se nutre, ¿no? Y es una familia donde está llena de héroes, de personajes, ¿no? Donde las historias que se cuentan son digamos, de personas que han tenido un rol muy importante en la historia. ¿Eso consideras tú que, como tú has explicado, diciendo, claro, influye, ¿no? No es que determina, pero influye en Rabines que tiempo después es un protagonista muy importante en la historia, ¿no? Claro, no, bueno, los dos puntos que usted ha señalado son muy, muy pertinentes. En primer lugar, por ejemplo, el hecho de yo quería recrear esta Cajamarca activa, dinámica, interesante, donde muchas cosas pasaban, donde la gente estaba al tanto de lo que ocurría en Europa, donde la gente seguía, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo en la Primera Guerra Mundial día a día, donde, por ejemplo, llegaban algunas tiendas, productos de Europa donde no todo pasaba por Lima. Este era un fenómeno que no solamente ocurría en Cajamarca, sino ocurría en todo el Perú. Vea usted, por ejemplo, todos estos movimientos que ocurrían al mismo tiempo en el Cusco, en Arequipa, en Ayacucho y también nada más y nada menos que en Trujillo, porque justamente allí también se estaba formando Víctor Raúl de la Torre también, ¿no es cierto? Y también de allí salió también, pues justamente César Vallejo. Si usted comienza a pensar de dónde salieron, pues, ¿no? Aya de la Torre, Mariátegui. Mariátegui es moqueguano, ¿no? Y llegó muy tarde, muy temprano, por ejemplo, cuando era chico, a Lima, pero él era moqueguano. Víctor Raúl de la Torre de Trujillo, ¿no? Rabines era de Cajamarca. Era porque en todos estos polos, estos tenían contacto directo con justamente información, cultura, eventos que ocurrían en el exterior, ¿no? Y eso quería yo, era muy, muy importante para mí mostrarlo, ¿no? Mostrarlo. Y tiene usted razón, y en un momento determinado él llega a una especie de techo, como muchas personas que justamente en las diferentes provincias, justamente llegaron a un techo y se dieron cuenta de que el mejor lugar para poder emprender un proyecto cultural, cambiar las cosas, conquistar las 8 horas, hacer la reforma universitaria, crear la Confederación General de Trabajadores del Perú. Todas estas cosas son el resultado de un gran, gran movimiento que estaba en fermentación más o menos a fines de la segunda década, ¿no? Y que es un fenómeno generalizado en todo el Perú. Eso yo quería que se sintiera, ¿no? Pero por otra parte, usted ha señalado también una cosa muy importante, esa naturaleza religiosa de la formación de rabines. Y tiene usted razón, es muy, muy importante, puesto que creo que antes que ser un líder político, yo pienso que Eudosio Rabines concebía su trabajo como algo fundamentalmente religioso. Recuerde usted, bueno, lo menciono ya una vez, hay una anécdota muy importante que es la anécdota de San Pablo, ¿no? Justamente San Pablo, cuando él, digamos, hace el camino de Damasco y se da cuenta, pues, de que él tiene que cambiar su vida y ponerse al servicio de Jesús, un hombre a quien justamente, a cuyos discípulos él había mandado encarcelar, mandado matar. Y también, bueno, pues él inclusive en una época posterior de su vida, él comienza a considerarse a sí mismo como un cruzado. Hay un texto muy interesante que él escribirá mucho, mucho, mucho después, a la muerte de Joe McCarthy, por ejemplo, ¿no? Cuando Joe McCarthy muere, bueno, por supuesto recibe los vituperios, los insultos de todo el mundo, ¿no? Que justamente consideran que era un tipo nefasto, que justamente había hecho una casa de brujas en la política norteamericana. Estamos hablando de la a inicios de la década del 50. Y bueno, pues sin embargo, Rabines escribe un texto muy interesante donde básicamente hace una apología de la figura de Joe McCarthy. Y básicamente dice lo siguiente, ¿no?
bueno, oda, elegía y adoremos, digamos, defendamos a esta figura egregia del señor Joe McCarthy, que, cuyo único error fue haber nacido en la época equivocada, que justamente tenía el temperamento correcto, el temperamento de un cruzado, pero que decidió utilizar los métodos inapropiados de batalla. Era un guerrero, pero que utilizó las herramientas inapropiadas. Él utilizó armas policiales en una batalla que debía ser fundamentalmente ideológica. Ese fue su error. Y por eso justamente él presentó el caso trágico para él de McCarthy como una lección, donde justamente los nuevos guerreros cruzados como él debían aprender que la batalla que se tenía que librar contra el comunismo debía ser ideológica. Bueno, todo esto, como yo le digo, este lenguaje es un lenguaje religioso. Y por eso para mí era muy importante sentar las bases de que la educación primaria, o sea, la educación primigenia de base moral de Rabines es profundamente católica cristiana. Rabines se aprendió la Biblia de memoria, de memoria. Y esto no es invención mía, además lo dicen, pero me lo dijo también su esposa, que de vez en cuando se mandaba pues toda una parte de la Biblia de memoria, ¿no? Era una cosa impresionante, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, él había leído ya a los 11 12 años todos los autores de la patrística, ¿no? Se había leído a San Agustín, se había leído a San Tomás de Aquino, podía defender argumentaciones acerca además haciendo distinciones muy claras, de, por ejemplo, tal mártir había hecho tal cosa, tal otro mártir había otra cosa, ¿no? Y por eso también, por eso es que la referencia a este texto de la vida de Jesús terrenal le impactó tan fuertemente, porque él ya estaba de salida un poco, pues, de la figura del catolicismo, ¿no? Es un poquito ramplón que había recibido cuando era chico, y de pronto se topa con esta versión de Jesús que es completamente novedosa, extraña, nueva para él, ¿no? Que además hay que recordarlo, y creo que lo he mencionado también en el libro, la vida de Jesús era el libro favorito de González Prada, ¿no? Era el libro favorito de González Prada, ¿no? Él consideraba justamente este libro como un libro realmente importantísimo para comprender la época, ¿no? Y por eso es que usted hace una correcta mención a la importancia de esta base religiosa en la formación de Rabines, que sería fundamental para comprender su comportamiento posterior cuando él ya sería un comisario comunista y luego anticomunista, ¿no? Otro tema que me parece interesante es que ellos participan de una familia, digamos, Ramírez, tú lo señalas en un capítulo, es de origen judío, ¿no? Claro. Eh, y tienen una ética familiar donde valoran mucho el trabajo, ¿no? No tanto la que dice la caridad, sino el trabajo. Sin embargo, digamos, los logros de Ramírez, a pesar de su esfuerzo, esto, no dejan de ser, digamos, reforzados por ciertas relaciones, ¿no? El tío Belisario que le recomienda para que trabaje en la tienda Satuí, ¿no? Después, cuando viaja a Lima, también tiene una recomendación, ¿no? Entonces, ahí como que uno dice, es cierto, trabajo, pero no deja de apoyarse Claro, por en supuesto. ciertas redes, en ciertas relaciones, ¿no? Y creo que eso después lo magnifica también después, ya en sus redes políticas, ¿no? Donde, o sea, donde dice como que el hombre no se hace solo, sino eh, requiere de respaldo ¿no? Una base de material. otras bases, ¿no? Claro, él va a utilizar toda oportunidad, toda relación para poder justamente asentarse, para poder continuar con la labor que sea que él esté desempeñando, ya sea en el comunismo o ya sea en el anticomunismo, ¿no? Es decir, eso sí, cualquier relación que él pueda utilizar, ya sea, yo lo veo, por ejemplo, en cada una de por ejemplo, cuando se relaciona con Victorio Colovila, cuando se relaciona con Henri Barbus, cuando se relaciona con Pedro Beltrán, cuando él se relaciona también, por ejemplo, yo veo, ahí tengo, por ejemplo, cartas donde él básicamente
le pido oye, compadre, ¿cómo va? Es decir, hay trabajo, yo no sé cómo están ustedes, están pidiendo artículos, ¿me puedes mandar algo para mí? Pues no sé, yo te puedo estar mandando, no tengo problemas, yo tengo tu paquete, te mando 10 artículos. Él siempre está buscando constantemente fuentes de ingreso, ¿no? Y nada, eso sí, es real, es real. Y es verdad, a diferencia de otras personas, para él era muy importante valerse por sí mismo. O sea, trabajar, no olvido yo, por ejemplo, que él, a diferencia de muchos otros líderes, él, por ejemplo, literalmente Mariátegui comenzó como obrero. Él comenzó como obrero, alcanza rejones y luego lilotipista antes de comenzar realmente a trabajar como periodista. Esta base, la base obrera de Mariátegui, hay que comprenderla muy bien para comprender toda su visión de cómo es su política posterior. Pero Rabinets comenzó como empleado. Esta diferencia entre obrero y empleado no es poca cosa, ¿no? Él fue un sindicalista bancario y nada, él tiene muy consciente, o sea, él tiene que ganarse la vida, tiene que recibir plata producto de su trabajo, de manera preferible como periodista. Eso es lo que él básicamente ha marcado su vida, ¿no? En la novela, ya lo vemos, ¿no? En la primera novela, por ejemplo, ya obtiene un trabajo y apenas bueno, en el segundo volumen vamos a ver también que apenas llega a Lima, ya está trabajando también para una tienda de objetos, ¿no? Y una tienda como una especie, yo no sé, pues de Matusita, ¿no? Ese tipo de compañías, ¿no? Y él justamente comienza a trabajar para un banco. Y en ese banco él comienza a liderar justamente, acá tengo justamente el libro donde he sacado la información de Idea of the Middle Class, donde justamente por una parte se ve, acá es la reconstrucción de la diferencia entre empleados y obreros a inicios del siglo XX en el Perú, ¿no? Y donde muestran de él que justamente sus actividades como sindicalista bancario, ¿no? Y iniciales, ¿no? Y donde justamente él termina decepcionado de los bancarios porque considera, y ahí se decepciona de la clase media, considera que la clase media tira para su molino y se acabó y no le importa realmente la clase obrera, ¿no? Así que nada, es por eso pues que sí, la base material es muy importante para él. Otro punto que me parece interesante, que Rabines tiene digamos, cierta preferencia por apropiarse de las palabras, de sus significados, ¿no? Y que tú lo escribes de una manera muy interesante. Él siempre va con su libro verde juntando nuevas palabras, ¿no? Y me impacta mucho que cuando se entera de la muerte de su padre y, digamos, le cuenta a la tía Adela que ha fallecido y una reyerta, ¿no? Él se queda impresionado y yo cuando leo que sale corriendo, yo pensé que salía a sollozar, desesperado, en realidad sale a buscar la palabra, el significado de la palabra reyerta, ¿no? Entonces hay una cierta, digamos, interés muy fuerte por apropiarse de las palabras, ¿no? Y de la importancia que le da, digamos, a la palabra escrita, la palabra hablada. Sí, sí, que quisiera comentar sobre esto. No tiene usted razón. En primer lugar, yo quisiera decirle que es una licencia de la imaginación. Yo quería crear una escena que pudiera graficar la importancia que Rabines concede a las palabras. Él realmente utiliza las palabras como armas, armas filudas, ¿no? Entonces, uno se da cuenta de que es el consciente de este poder que tienen las palabras desde muy al inicio, ¿no? Y yo estoy sorprendido cuando yo estaba leyendo, por ejemplo, La Gran Estafa, yo me quedaba perplejo porque realmente su vocabulario era pues sobrenatural. Yo lo había leído ya, inclusive otros autores, incluyendo Mariate, incluyendo Aya, incluyendo el mismo González Prada, y honestamente no encontraba una persona que tuviera un vocabulario tan rico, incluyendo Mariátegui, que tiene una elegancia en su argumentación, tiene realmente él trata justamente de utilizar un estilo que vive María francés, donde justamente él trata de ser conciso, presentar las cosas de manera muy clara, muy efectiva, muy elegante, pero Rabines era, digamos, exuberante en su lenguaje, ¿no?
Y yo sospecho, porque él lo menciona también, bueno, pues eso era una cosa que comenzó cuando era muy niño, ¿no? Y sí, es verdad, y lo verá, lo veremos, y era impresionante, impresionante. Cuando uno, por ejemplo, lo ve, bueno, ahí, por ejemplo, hay un artículo de 1948 que él escribe bueno, el debate justamente con la noción del espacio-tiempo histórico de Haya de la Torre, él justamente escribe un artículo al respecto. Uno se da cuenta, pero este hombre ha leído a Kant, este hombre ha leído a Hegel, este hombre ha leído a Marx. Y además utiliza los argumentos, pero de manera muy, muy, muy fuerte, porque no olvidemos que Mariátegui, cuando él, bueno, ya quería irse a Argentina para curarse, para hacer el tratamiento médico que él necesitaba, y además para refundar a Mauta y convertirlo en un proyecto verdaderamente continental, y librarse de las presiones que estaba viviendo el gobierno de Leguía, librarse de las presiones que también sentía de sus propios correligionarios. Bueno, pues él decidió encargarle las riendas de su partido socialista nada más y nada menos que Rabines, porque él lo dice, y además esto lo confirman todos quienes han estudiado, eh, digamos, estos últimos años de Mariátegui. Mariátegui estaba absolutamente convencido que la única persona que realmente podía conducir el Partido Socialista cuando él se fuera a Argentina era Rabines. Y era merced por justamente a este control, no solamente de las palabras, sino del conocimiento. eh, Rabines daba talleres de Marx, daba talleres de marxismo, ya en esa época. Él se había leído El Capital completito. Y eso pues esto no se podía decir de muchos marxistas que también participaron justamente en la fundación del Partido Socialista, de lo que luego sería el Partido Comunista, ¿no? En fin. Y sobre la novela también otro elemento, digamos, interesante que encuentro es cuando tú describes que el tío Belisario que había, digamos, actuado, él en su parecer en el cumplimiento de su deber, ¿no? El cumplimiento de la ley, y que pasa este descontrol y esta matanza bien cruel, y que la sociedad cajamarquina, digamos, la oligarquía cajamarquina, lo respalda inicialmente, ¿no? Pero cuando después viene se devela toda digamos, la crueldad de esta matanza, ¿no? De Aucán, eh, muchos de los, digamos, ricos de la sociedad cajamarquina le dan la espalda, ¿no? Claro. Incluso el mismo director de gobierno, que sería el ministro de Interior ahora, también, a pesar que lo había autorizado, le como que corta, digamos, por la parte más débil, ¿no? Y le da la espalda. Y como que Rabina se siente, en tu novela veo como que siente esta especie de hipocresía, ¿no es cierto?, de una sociedad política, una oligarquía cajamarquina que te respalda mientras tienes el poder, ¿no? Pero cuando ya has perdido, ¿no? Te condenan, ¿no? Te dan la espalda, ¿no? Ese es un poco, este, como que las lealtades políticas pueden no ser tan fuertes, ¿no? Tan vigorosas cuando están sustentadas no en principios ideales, sino en ciertas componendas, en ciertos juego del poder, ¿no? Sí, quisiera comentar sobre esto. Bueno, en realidad la recreación y presentación del personaje de Belisario Rabines y lo que le ocurre no es solamente para presentar ese personaje que me parece además muy interesante del inicio del siglo cajamarquino, ¿no? Del siglo XX cajamarquino. Creo que además nos permite observar a Eudosio Rabines viendo lo que le ocurre a una persona, ¿no? Que, digamos, trata bueno, hace lo que según él tiene que hacerse y paga las consecuencias, o sea, cómo es que es recibido, cómo es percibido por la sociedad. Tengo la impresión de que Eudosio Rabines está tomando nota de, por ejemplo, de qué le ocurrió a su papá. Su papá, digamos, tuvo que exiliarse para encontrar trabajo, tuvo que buscar irse a la selva para encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque había participado, pues, en la campaña de Nicolás de Piérola y bueno, se había quedado sin trabajo por eso. Entonces, yo imagino que ha tomado lecciones de esto y luego ve a su tío, ese tío que era, digamos,
digamos, la encarnación del prohombre, ¿no? Y este hombre respetado por todos, a que le encargan pues este rol de prefecto, y además debe defender los intereses justamente de la oligarquía cajamarquina. Y bueno, pero él en principio trata de también respetar los derechos de los arrendatarios, pero al final tiene que cumplir con su trabajo y lo hace, y yo creo que se le cruzan los chicotes. Creo que allí yo sospecho que tuvo una especie de activación de un síndrome postraumático proveniente de la guerra con Chile, y se le cruzaron los chicotes y comenzó a matar a todo el mundo. Y no solamente él, sino todos los que estaban a su mando, bajo su mando, ¿no? Y creo que Rabines observó este espectáculo y tomó lecciones que fueron muy, muy, muy importantes para el resto de su vida, sobre todo al influjo de la nueva moral con la que él se había familiarizado, que es la moral de Nietzsche, ¿no? Esta moral donde el fin justifican los medios, esta moral donde justamente dejarse llevar por el sentimiento de culpa es, digamos, estúpido, es ridículo, ¿no? Donde justamente el superhombre debe caracterizarse por estar por encima del bien y el mal, y que no debe dejarse llevar por estos lloriqueos, estos sentimentalismos. Y eso lo vamos a ver constantemente después en la vida de Rabines, a quien no va a tener ningún problema en, por ejemplo, bueno, en un momento determinado, mira que en un momento determinado, cuando por ejemplo, Cuba había tomado, pues, cuando Fidel Castro había tomado Cuba, bueno, Rabines, por ejemplo, en un momento dado, él ayuda pues a este grupo de cubanos que quería justamente tomar la bahía de Cochinos. Y en un momento determinado, en Vanguardia, yo tengo el artículo, Rabines abogaba porque se pusiera una bomba atómica en Cuba. Él no tenía ningún problema en poner una bomba atómica en Cuba porque era unido comunistas. Entonces, este tipo de razonamiento que no, para acabar con esta plaga, no hay que tener ningún problema en acudir a estas soluciones literalmente nucleares, ¿no? Este es Rabines, ¿no? Este es Rabines. Y creo que justamente la base moral, religiosa, de mentalidad que permite llevar ese tipo de razonamientos en el futuro, comienza justamente allí, en esas elecciones iniciales que él tomó, que recibió más bien, de esta Cajamarca, en la que justamente su tío cumplió un papel fundamental, ¿no? En tu libro resalta mucho la importancia de Rabines o en su vida, una vida, digamos, cotidiana, donde está muy cercana a los libros, ¿no? La biblioteca del tío Belisario, la biblioteca de los franciscanos, ¿no? Claro. Y eres un lector voraz, donde creo que también muestras a un colegio de por ejemplo, San Ramón, donde hay profesores muy ilustrados, que tienen digamos, una formación muy, muy rica, ¿no? Tienen una gran cultura, que contrasta, por ejemplo, a pesar que ha pasado décadas, muchas décadas, y nuestra educación secundaria realmente deplorable, ¿no? Donde los profesores incluso no entienden ni lo que deben enseñar, ¿no? Claro, por Y, supuesto. y- y en cambio ahí Rabines tiene la oportunidad digamos, de tener profesores muy, muy preparados, ¿no? Que le estimulan a la lectura, que tienen una visión del mundo, de la geografía mundial, de la historia, entonces como que lo arman de una cultura realmente muy, muy singular, ¿no? Eso es, a pesar de, digamos, de esa Cajamarca de 1914, 15, 16, 17, había un ambiente cultural muy rico, donde Rabines realmente se bebe, ¿no? Y creo que eso también es muy importante en su desarrollo posterior, ¿no? Claro, es justamente lo que le mencioné, ¿no? El hecho de que de verdad, es decir, el conocimiento, los periódicos llegaban, Cajamarca tenía su propio
periódico, El Ferrocarril, ¿no? Donde justamente estaban siguiendo día a día lo que estaba ocurriendo en Lima, donde daban información de primera mano, donde estaba lo ocurriendo pues en Yaucán, lo que estaba ocurriendo pues en Hualgayoc. Ellos realmente seguían haciendo, y además yo los invito a ustedes a leer los periódicos obreros en Lima, los periódicos que escribían en el Cusco, los periódicos que escribían en Ayacucho, con una redacción impecable donde justamente además no estamos hablando de, o sea, ahorita nos ponen figuritas, no tenemos dificultades para concentrarnos en más de un párrafo. Acá estamos hablando de páginas enteras de texto, ¿no? Que la gente leía todos los días. Periódicos además conocidos, ilustrados, ¿no? No nos olvidemos que inclusive, por ejemplo, creo que hay un periódico que se llama La Tribuna en Trujillo, ¿verdad? Claro, lo que quiero decir es que había un movimiento periodístico que Claro. obedecía justamente a una educación que El era, norte, ¿eh? perdón, El norte, ¿no? el norte, claro, Norte, el norte. el norte, sí, El norte. el norte. Ustedes podían ver allí, pues justamente que las personas que habían, bueno, que escribían esto, eran gente educada, ¿no? Claro, después vendrá una revolución editorial, una revolución periodística a inicios del 50, ¿no? Pero la gente que escribía allí tenía buena prosa y esa prosa indicaba una buena educación. Entonces tiene usted razón, eso es absolutamente innegable. Mucho de la educación era un poco memorística, ¿no? ¿Sí? Eh, y claro, en los últimos tiempos, por ejemplo, actualmente como que se ha ido contra este tipo de, digamos, esta metodología de enseñanza que utiliza mucho la memoria, pero que últimamente va bien, se está volviendo a decir que no, la memoria es una, hay que cultivarla, ¿no es cierto? Hay que fortalecerla y que forma parte de una educación integral, ¿no? Y creo que, digamos, es algo que se ha perdido, ¿no? Actualmente, ¿no? Porque ahora uno está más, una educación que está más dependiente de los estímulos, ¿no? De las imágenes y ya como que la memoria no se cultiva tanto, ¿no? Y en esa época, uno encontraba, digamos, un rabines que tiene, como lo has señalado, que memorizaba los textos de la Biblia, y que no solamente era una cualidad de él, uno encontraba con los profesores que Claro. narraban las historias, ¿no? Entonces, la memoria me parecía algo que se cultivaba mucho en esa época, ¿no? Yo no, ahí yo insisto en que yo no he inventado esto, en ese caso concreto, por ejemplo, allí sí, Rabines se toma su tiempo para explicar cada curso que él recibía, qué información recibía de cada profesor, profesor de historia, profesor de castellano, su profesor de historia universal, en fin, realmente uno se da cuenta además, claro, él mismo, por ejemplo, en un momento determinado, cuando su madre acepta un trabajo en el pueblo de Matara y se van a vivir allí. Entonces, una de las cosas que le permiten trabajar es como profesor. Él tiene 11 años, 12 años, y él ya es profesor de colegio. Y justamente la manera en que él había aprendido era a través de la memoria. Hizo exactamente lo mismo. Tal cual él lo menciona además en su libro de memorias, él aplicaba, simplemente les hacía memorizar a a las chicas, porque le tocó enseñar niñas, él les hacía memorizar de todo. En eso consistía su educación. Apréndase tal cosa, apréndase de memoria tal otra cosa, apréndase de memoria tal otra cosa. Eso y matemáticas, ¿no? Y ciencia, ¿no? Justamente hay una escena en la cual trato de recrear un poquito el sistema de educación y además que se inspira directamente de lo que él dice en la gran estafa, ¿no? Y que él recuerda justamente cuando uno de sus momentos más bonitos en su proceso de ser profesor a los 12 años, cuando él les enseñó pues cómo funcionaba el sistema solar, les enseñó pues a las niñas, ¿no? Y lo describe muy bien en uno de los capítulos, muy interesante esa parte. Eh, Otro tema es, volviendo al tema de la realidad social cajamarquina, toda esta vida convulsionada de los terratenientes.
este gran personaje que es el Leodoro Benel, ¿no? Claro. Y que, como tú lo has señalado en el libro de Lewis Taylor, lo presenta, ¿no? Y hay yo tengo familia, soy de origen casmaquino también, Ah, qué y, interesante. Leodoro Benel es una figura que mi familia pertenece a uno de los distritos que tú mencionas en el libro, Niepos. Claro. Niepos, Niepos. Y en esa época Niepos era un distrito muy grande, ¿no? Pero ahora se ha reducido, digamos. Y que logró venir, llegó hasta Niepos y hay una anécdota que un abuelo mío había tomado unas copas y alegre se molesta porque está Leodoro Benel había llegado y lo amenaza que si ustedes mañana no se van de aquí, yo lo mismo le voy a encargarme de hacerlo, lo desaparezco a todos, los pulverizo a todos. Y estaba con sus copas, entonces Leodoro Benel, ¿quién es este? ¿Quién se atreve? Este, Agárrenlo y mañana lo vamos a matar, ¿no? Y, y entonces, pero como mi abuelo había participado mucho en la iglesia, el cura interviene a favor de él, es un buen ciudadano, mira que colabora en la iglesia, las autoridades ahí también comienzan a decirle, mira que es una buena persona, y decide perdonarlo y llámenlo y quiero brindar con él, ¿no? Y hacen las paces y bueno, no se te ocurra hablarse semejante barbaridad, ¿no? Y entonces, gracias a esta anécdota que Benel le perdonó a mi abuelo, yo también digo, he podido reproducir la existencia de mi padre y estoy, un poco como me siento vinculado con la historia que tuvo De este repente personaje. usted existe, Emiliano, gracias a Leodoro Benel. Sí, 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 en parte sí, esta cosa de la historia pero claro, Benel es todo un personaje eh, gran, digamos, organizó todo un milicias, ¿no? Claro. Y tiene, supongo que será material también para que, no sé si está en sus proyectos, abordar la historia de Benel, no sé si. Claro, eventualmente, bueno, pues, el segundo volumen va a girar en torno a, va a girar, por supuesto, en torno a la historia de lo que viene después, inmediatamente. El Perú en 1900, entre 1917 y 1936-37, donde justamente allí va a girar en torno a Mariatti, la muerte de Mariatti, el joven Aya, y nada, y justamente cómo se produce el movimiento obrero, bueno, joven Rabines también, por supuesto, cómo se produce el movimiento obrero que conquista las 8 horas en 1918, cómo se produce la reforma universitaria en 1919, inspirada justamente en la de la Universidad de Córdoba, en Argentina, cómo se produce justamente, bueno, la expulsión, la deportación, tanto de Mariátegui, ¿no? La deportación de Mariátegui, como luego la deportación de Haya, como luego la deportación de Rabines, ¿no? Como cada uno, cómo se encuentran, pues, en Europa, Rabines con Haya, cómo, bueno, vamos a ver, vamos a ser testigos indirectos, pues, de la experiencia de Rabines en Europa, cómo es captado por la Internacional Comunista, cómo justamente ahí vamos a ver cómo se relaciona pues con el comunismo soviético, con Zinoviev, cómo se relaciona pues también con Münzenberg, que el genio de la propaganda, ¿no? Cómo se relaciona, como todas las experiencias que tiene pues Rabines pues en Francia, en Alemania, ¿no? En fin. Vamos, ojalá que sea algo interesante, ¿no? Porque creo que va a ser interesante, creo que para la gente, ojalá, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Y sí, es verdad. Eleodoro Benel se rebeló contra el Estado peruano en 1927. En un momento determinado, él consideró, pues, que Leguía no servía ya más a sus intereses, que estaba afectando sus intereses, y juntó, pues, un grupo de 250, 300 bandoleros, y decidió levantarse contra el Estado peruano. Y nada, pues lo derrotaron y él se suicidó. Así, eso fue lo que pasó. Va a ser mencionado, por supuesto. No voy a abordarlo de manera directa, pero es un fenómeno que va a estar de fondo, ¿no? Y un poco tratando la
la vida familiar, ¿no? De, de Eudosio Rabines, en tu libro puedo apreciar que la familia Eudosio era una familia donde no solamente, digamos, estaban unidas, se apoyaban entre ellos, ¿no? Pero también hay una segregación interna, ¿no? Ah, por supuesto. El hijo de don Belisario, que con una india, una campesina, es incorporado a la familia, pero en una condición, digamos, Superior. segmentada, inferior, ¿no? Y como que no asume plenamente, digamos, una posición, digamos, como miembro integrante de la familia pleno, ¿no? Sino en una condición, como te dice, inferior. Esto nos da una relación de una Cajamarca, digamos, vertical, una sociedad bastante vertical, ¿no? También los hacendados, cuando escribes ahí, Leora Abnel, cuando llega, también se relaciona a los demás con órdenes, ¿no? Como de arriba hacia abajo, ¿no? Y esa es una sociedad bastante, digamos, autoritaria, ¿no? Claro. Y eso me parece que se aprecia muy claramente, ¿no? Porque eh, yo esperaba, dije, bueno, el segundo, el hijo va a ganarse un espacio y va a estar sentado, va a comer en la mesa con todos, ¿no? Pero él comía en la cocina, y toda una, digamos, una diferenciación social interna, ¿no? O sea, no solamente hay una diferenciación, digamos, en la sociedad como tal, que los gamonales, los hacendados, la oligarquía, sino también en las mismas familias hay toda una diferenciación, ¿no? Eso no, yo, claro, eso no es un misterio, ¿no? Cualquier peruano que viva, que tenga una familia, ¿no? Ha sido testigo, estoy absolutamente seguro de estas diferencias, por ejemplo, entre la familia ilegítima, es posiblemente testigo de todos estos padres que tienen hijos por todos lados, ¿no? Que tienen dos, tres familias en diferentes lugares, ¿no? Es decir, esto no es nada nuevo, ¿no? Creo que es inclusive un producto del Perú, ¿no? Y sí, no, nada, así que eh, Perfecto. Emiliano, si me permite, ¿no? Vamos, Sí, 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 quiero sí. escuchar Ahora quiero escuchar las abrimos preguntas que los compañeros sí, den. abrimos a los compañeros para que eh, comparten sus inquietudes, sus preguntas, comentarios. Pero Este, Emiliano, yo quería agradecerle a usted la invitación realmente, porque usted sabe perfectamente que realmente yo tenía interés en conversar con ustedes. Le agradezco mucho el interés, ¿no? Así que bueno, vamos a conversar. y yo te agradezco mucho también porque primera vez que tengo yo la oportunidad de vincularme con el escritor como lector y realmente es una diferencia que agradezco mucho. Ya, bueno, aquí entonces estamos dispuestos. A ver, disparen nomás. Yo estoy aquí, pregunten lo que ustedes deseen. Una pregunta, Rafael, muy básica quizás, Compañero pero Helio, algo buenas que noches. ¿cómo está, compañero Manuel? ¿Desea preguntar algo, Disculpe. compañero Manuel? ¿O Sí, hacer un compañero. comentario? Sí, compañero. Ante todo, agradecer y felicitarlo a los compañeros, caramba, por nutrirnos y alimentarnos de esos conocimientos. Qué bonito, caramba, nos hace recordar y de repente quizás leer un poquito más, dice, ¿no? Y, y vale eso lo que realmente nos hace recordar de esas vivencias que tienen los compañeros. Muy bien, felicitar. Compañero, no le entendí mucho por qué dice usted que el compañero Rabines quiso volar de Cuba. No, no le entendí bien, pero ¿por qué? ¿A qué se debía eso? No entendí bien, porque creo que fue en comunistas, algo hablaste sobre eso, compañero. ¿Podría, por de repente, Ah, no, sí, sí, claro. darnos? Sí, Disculpe, disculpen, mi compañero. lo Muchas voy a gracias. aclarar. En 1959, Fidel Castro llegó al poder, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, ocasionó una gran irritación por parte de los Estados Unidos. Y como usted bien sabe, hubo un intento justamente de rescatar a Cuba de la invasión del comunismo. ¿No? Entonces, justamente hubo un proyecto justamente de invasión de Cuba que se llama justamente la Bahía de Cochinos, ¿no? El intento de la Bahía de Cochinos, donde un conjunto de cubanos, digamos, iban a entrar y iban a capturar, pues justamente recapturar a Cuba de Fidel Castro. Esto fracasó puesto que John Kennedy digamos, se tiró para atrás a último momento.
Esto ocasionó que luego, poco tiempo después, se generara lo que se llama la crisis de los misiles, ¿no? La crisis de los misiles, en lo que básicamente hubo un tira y afloja, un pulseo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y donde básicamente Estados Unidos amenazó con literalmente bombardear, o sea, bombardear las bases que estaba creando justamente la Unión Soviética al lado de Cuba, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Rabines era partidario no simplemente de negociar, no simplemente de discutir. Una vez que se descubrió que habían, digamos, misiles, había una base de misiles en Cuba, él simplemente decía, no, hay una base de misiles en Cuba, hay que meterles una bomba atómica. No hay que nada que discutir. Ahí acabamos ya con el problema del comunismo en Cuba. Les metemos una bomba atómica para que aprendan. Y ahí se acabó. Ya ahí vamos a ver, ya se acabó. Se acabó la Guerra Fría. Eso era lo que él planteaba, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Espero que quede más claro para usted. Compañero Héctor Alba, adelante. Muy bien. Por una pregunta muy puntual. En el tema de Teodosio Rabines y la Revolución Sandinista, ¿él ataca a la Revolución Sandinista después del triunfo o es durante la época de la lucha contra Somoza? No Antes, tengo claro ese punto. claro, él justamente durante la época de la lucha. No, Ah, si mal no recuerdo, él creo que justamente los sandinistas llegaron al poder justamente a 79, tengo entendido, si claro. mi memoria no me falla. Y justamente él, más bien, él era yunta con Somoza. Ajá, Somoza inclusive le mandó su avión personal para sacarlo de Guatemala cuando a él lo deportaron, cuando a Rabines lo deportaron de Guatemala, justamente por estar complotando un golpe de Estado, lo pusieron en las patitas en la frontera. Bueno, pues el amigo Somoza le mandó su avión personal para transportarlo, pues justamente a México. ujú, Finalmente no fue necesario. Él creo que, no sé cómo llegó a México, pero él le ofreció darle su avión personal. Creo que finalmente le compraron un boleto de primera clase y lo mandaron, pero Somoza ofreció mandarle su avión personal. Eso me lo dijo la esposa, además. ujú. ¿Y qué estudió Rabines? ¿Estudió en San Marcos? ¿Universitario? Yo tengo entendido Yo, que él no estudió formalmente. Justamente él es uno de estos fenómenos interesantes. El Perú tiene dos autodidactas. Tiene justamente a Marriategui, que es autodidacta, y tiene también a Rabines, que es autodidacta. ujú, Él, como le digo, él creía mucho desde un comienzo en la importancia de trabajar y ganarse la vida. Pero eso, él justamente organizó su vida, por ejemplo, cuando llegó a Lima, él trabajaba en el banco o en la tienda donde trabajaba en las mañanas y en las tardes, y religiosamente, cuando no había gente trabajando, él se ponía a leer el Capital en la tarde. Así, tal cual. O sea, en su tiempo libre de bancario se ponía a leer el Capital, se comenzó a leer tenía su formación, se leía Hegel, se leía Kant, ¿no? Así que bueno. Pero gracias. el compañero Helio Guerrero quería preguntarme algo, pero lo interrumpimos. Sí, una pregunta muy básica, pero para que me dé un poco más de luz. ¿Por qué eligió el personaje realmente? O sea, que digo, me llamó la atención porque de tantos escritores sobre personajes y biografías políticas que ha habido, nadie ha tocado a Rabines. ¿Y por qué lo tocó usted? ¿Por qué no? Qué le jaló? ¿Qué le llamó la atención realmente? A ver, vamos a ver. Qué raro, ¿no? Sí, qué poco interesante este personaje que es uña y mugre con Aya. Luego se convierte en uña y mugre con Mariátegui. Luego lo meten a la cárcel. Luego él implanta el comunismo en el Perú. Luego a él se lo llevan en una acción rocambolesca, se lo llevan y ya está en la Unión Soviética. En la Unión Soviética recibe el encargo de implantar justamente la política del Frente Popular en Chile. Lo hace. Él va a la Guerra Civil Española. Él está luego en México, está una primera vez, luego está en Argentina, luego está, finalmente hace un proceso de disidencia y él está en Estados Unidos, está en México
Él es testigo, como le digo, él ha participado en este intento, él ha colaborado con el grupo humano que intentó la guerra de la Bahía de Cochinos. Qué poco interesante este personaje que además tiene como agente de control nada más y nada menos que a Howard Hunt. Howard Hunt era un agente de la CIA que fue responsable directo del golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en Guatemala, que fue la persona que organizó, el encargado de la infraestructura, o sea, de logística, perdón, de la Bahía de Cochinos, del intento frustrado de invadir la Bahía de Cochinos, que además participó en Watergate. Él fue justamente la persona que lideraba el grupo de personas que ponía micrófonos en la sede del Partido Demócrata en Watergate. Entonces, yo lo invito a usted, además, él fue capacitador ideológico en Vietnam. Estuvo justamente, era el contacto del gobierno norteamericano para justamente dar información sobre la guerra, las guerrillas del 65. Fue la persona que le mandó. Y además él fue, digamos, de manera directa o indirecta, le participó en 4 golpes de Estado en el Perú. Eh, ¿Quién? O sea, la pregunta no es por qué yo elijo a este personaje. La pregunta es por qué nadie lo eligió antes. Porque la verdad es que yo no veo a nadie que haya tenido este tipo de arco vital, ¿no? Este arco narrativo que además nos permite a nosotros ver un lado, ¿no? El comunismo, digamos, en los subterráneos de la historia. Él ha estado, pues, en la Unión Soviética, se ha reunido con toda esta gente y luego él ha estado, pues, en el subterráneo de la historia del otro lado. Él ha trabajado con anticomunistas, terroristas, él ha diseñado, digamos, campañas propagandísticas para justamente difundir la versión de la CIA de muchas cosas, ¿no? Yo lo invito a buscar otro personaje que haya tenido este arco narrativo, que cubra todo este tipo de cosas y que además abarque prácticamente todo el siglo XX. Entonces, como le digo, quién, quién más? ¿Quién otra persona? Además es peruano, además es cajamarquino, además estuvo con todos. Entonces, como le digo, yo he tratado modestamente de hacer mi tarea, pero creo que la pregunta no es por qué se me ocurre trabajar a él. La pregunta es por qué nadie lo hizo antes, ¿no? Y déjeme decirle que cuando yo entrevisté pues a Federico Prieto, ¿no? Federico Prieto es el autor de esta biografía, el deportado, y él me dijo, usted debe saber, señor Dumet, que hubo una persona que me entrevistó antes para escribir una novela sobre Rabines, ¿no? Y me entrevistó por 3, 4 días, ¿no? Se llama Mario Vargas Llosa. Así que bueno, me dijo que, ¿por qué no lo escribió nunca? Porque dijo que no había suficiente información acerca de él. Así que bueno, el señor, Compañero Jesús, la ah, palabra, por favor. perdón, disculpe, Elio. ¿Me Elio. permite No, una pregunta? justo adelante, adelante, Gracias, adelante. gracias. Un comentario breve y después una pregunta, ya que se ha incursionado en la forma como Rabines camina a través de la política Claro. en un tiempo indudablemente muy extenso, ¿no? Muy largo. Eh, un personaje que a mí me llamó mucho la atención y que siempre, sin tener esa habilidad para poder hacer una comparación o una relación precisa, fue este personaje de los tiempos de la Revolución Francesa, José Fouché, que Stéphane Zweig describe, ¿no? Exactamente, exactamente. Son varias las obras que Stéphane Zweig hace de este personaje y guardando las distancias, guardando indudablemente el contexto en que se va desenvolviendo, me parecía muy similar. Y yo por eso le quería preguntar si es correcta esta apreciación, en primer lugar. En segundo lugar, Aya de la Torre, cuando le fue preguntado a quién consideraba el político más brillante que habría conocido, él dijo sin ninguna duda Eudosio Rabines. Y Exactamente. curiosamente, sin que hubiese un acuerdo, a Eudosio Rabines, cuando le preguntan
en su vida, ¿quién le parece el político más brillante que haya conocido? Y él responde también Aya de la Torre. Explica eso en el hecho de que fueron muy cercanos, porque Javier Landázuri lo Claro. describe muy bien en una carta en la cual él se dirige a él como querido hermano, que no lo hace con los demás, ni siquiera con Heise, ¿no? Que era su interlocutor más importante que tenía en esa época. Entonces quería sumar a la primera pregunta que le hice. ¿Se puede considerar que Eudosio Rabines fue un catalizador determinante en la separación de Aya y Mariátegui? A ver, vamos a comenzar. Es una pregunta muy interesante, pero voy a comenzar primero respondiendo la que usted me hizo al comienzo. Cuando yo hablé, creo que cuando yo hablé acerca de la vida de Rabines en una entrevista, un amigo mío que se llama Ricardo Chiappe me dijo: Rafael, tienes que leer la biografía de Stefan Zweig de Fouché. Y yo inmediatamente me compré el libro, porque me dijo: "Ay, es igualito", me dijo así. Y yo me compré el libro, y aquí está acá usted, usted mira, había una lista de, una pequeña, ma- libros que están haciendo cola, digamos, ¿no? Entonces ahí está en la lista, ¿no? Y tiene usted razón, yo honestamente todavía no estoy familiarizado suficientemente con la vida del señor Fouché para establecer similitudes, pero él me dijo: Rafael, tienes que leer ese libro. Primero, está bien escrito, y segundo, te vas a dar cuenta de que Fouché, que creo que además Vargas Llosa también lo menciona. Vargas Llosa creo que menciona a Fouché en algún artículo que yo leí hace mucho tiempo. Creo que es un personaje, definitivamente yo voy a leer este libro, y ahora que usted lo menciona, acaba de subir a la parte superior de mi lista, ¿no? Entonces ahorita lo voy a leer, ¿no? Lo que usted menciona también con respecto a lo que dice Aya de la Torre, yo lo mencionaba al comienzo de este encuentro, cuando todavía no estábamos grabando, que una de las personas, o sea, que yo primero tengo este libro del señor Alfredo Barnechea, que es justamente, que es un libro que se llama Perú, País de Metal y Melancolía, donde él dedica justamente un artículo que se llama justamente El renegado Rabines, donde justamente narra la relación que tenía Aya de la Torre con Rabines al final de su vida, donde es una relación muy cordial, donde justamente le hacen la pregunta que usted menciona. La pregunta es, una vez le pregunté a Aya quién había sido su gran rival. Me contestó, sin dudarlo, Rabines. Yo volví a hacerle la pregunta ahora hace poco, este, eh, de nuevo a Alfredo Barnechea para confirmarlo, y él dijo literalmente lo mismo, pero cuando la respuesta que dio Aya fue: mi gallo es Rabines, así dijo, mi gallo es Rabines, eso fue lo que dijo. Y tiene usted razón, es decir, al comienzo, yo no podría decir que fue Rabines el responsable de esta disputa, ¿no? Creo que lo que ocurrió fue que cuando Aya de la Torre decidió justamente convertir este movimiento en un partido además con una agenda muy concreta, que era la agenda de participar en las elecciones de 1931, eso no le gustó nada ni a Rabines ni a Mariátegui, porque justamente ellos habían estado trabajando en colaboración durante varios años, ¿no? En esta creación de este movimiento continental, ¿no? Y tomar esta decisión realmente, digamos, unilateral, hay que decirlo, desde México, a ellos realmente trataron durante mucho tiempo de tratar de resolver el asunto, pero no funcionó. Yo inclusive he leído la correspondencia entre los tres, ¿no? Y también estoy tratando de leer la correspondencia que aparece en el libro del señor Landázuri, Los Inicios, ¿no? Pero digamos que fue esta decisión la que originó una incomodidad muy grande entre los tres, ¿no? Y que finalmente ocasionó la ruptura. Yo no sé si realmente, yo por lo menos por lo que yo he leído, no veo pues al Rabines intrigando, ¿no? Para crear una desunión entre los dos. Creo que algo influyó pues la decisión de Aya pues de postularla a la presidencia del Perú, crear un partido, si mal no recuerdo, era una especie de Partido Liberador Nacional o algo así, no me acuerdo. Y nada, creo que eso generó pues una ficción muy, muy fuerte, ¿no? Inclusive tengo la impresión de que durante inclusive dejaron de escribirse,
por el nivel de violencia que existió entre Mariate y Aya. Y bueno, debo reconocerle, debo decirle, pues que los términos en los cuales Víctor Raúl Aya Torres se refería sobre Mariate no eran necesariamente muy elegantes, ¿ah? Inclusive aludía de manera directa a su carácter minusválido. Y nada, el asunto es que no podría, a partir de lo que yo he leído, Jesús, yo no podría decir eso. No creo que Rabines haya sido responsable de esta diferencia, ¿no? No podría decirle eso. Muchas gracias, No, yo le señor agradezco a Domènech. usted más bien la pregunta, porque es una pregunta muy importante, ¿no? Ujú. Ah, sí, y quería terminar con esto, ¿no? Como le comenté a algunos compañeros que estaban al comienzo. Yo le pregunté también a la esposa, le pregunté a la esposa de Rabines al final de su vida, ¿no? Es decir, acá, por ejemplo, este artículo comienza justamente donde Alfredo Barnechea cuenta, pues justamente, le pregunta a Alfredo Barnechea, oye, le preguntaste a Aya de la Torre qué piensa sobre lo que yo escribí sobre su nombramiento como presidente de la Asamblea Constituyente. Y Alfredo Barnechea dice, no, todavía no le he contado. Por favor, me cuentas qué es lo que él quiere, cómo responde ante lo que yo he escrito, ¿no? Y nada, la esposa de Rabines, cuando yo le pregunté, bueno, ¿con quién se escribía? ¿Quién frecuentaba? ¿No? En primer lugar, en México lo frecuentaba Pablo Abril, no, ¿cómo se llama este? Un aprista, Abril de Vivero. León de Vivero, León de Vivero. León de Vivero, exactamente. León de Vivero era uno de los grandes frecuentadores de Rabines en México. Y la persona con quien más escribía era indudablemente Aya de la Torre. Tal cual, o sea, eso no hay ninguna duda. La persona con quien más escribía era Aya de la Torre. Bueno, sigo. Y hay documentos de esas cartas. No, y lamentablemente eso me dijo la señora que en 1985 hubo un terremoto en México y ese terremoto destruyó la casa en la que ellos vivían y no quedó absolutamente nada. Y ella justamente, felizmente, la señora de Rabines había salido de la casa en ese momento, pero su apartamento quedó destruido, no quedó absolutamente nada. Una pena. Ujú. A ver, estoy abierto a cualquier pregunta. Y Rafael, volviendo a tu, permíteme que estoy más enfocado en tu obra, No te preocupes, al contrario, Emilio. y ahí esta masacre de Yaucán me ha dejado a mí como volver a mirar realmente ese terrible ese hecho de la historia, y que la manera como las autoridades lo explicaban, lo negaban, ¿no? Y como que los campesinos se separaban entre ellos. Y uno ha pasado décadas después y hemos visto en nuestra sociedad estas muertes últimas, ¿no? Claro, Eh, y cómo también las explicaciones son tan banales, o sea, son son idénticas. como que no hemos progresado en eso. Realmente es como que, digamos, mirar la historia es casi como los hechos pasados y resulta que están ocurriendo, ¿no? Se reproducen de alguna manera Claro, actualmente, ¿no? Marta Chávez y toda esta pequeña caterva bueno, ¿Por qué crees? a ver, ¿escucho? Elio, te escucho. Elio, Lo escuchamos, Helio. Sí, 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 escucho. No, solamente, no, no, sí, no, solamente una pregunta. ¿Por qué tuvo de ser Teodosio Rabines oculta en buena parte cuál era la parte de su infancia y juventud? Porque hay una contradicción aparente entre lo que indica gran estafa y el trabajo que has hecho en cuanto Vergüenza, a sus sus primeros años, como hemos conversado. vergüenza familiar y posiblemente el hecho de que no le ayudaba pues a crear esta imagen, ¿no? Él quería justamente construir esta imagen de este hombre, ¿no? Él sí mismo, ¿no? Como una especie de self-made man, un hombre que había nacido pues de la nada y que había llegado a un lugar puesto, y no esta narrativa pues de un tío en la familia que había realizado un acto
tan vergonzoso, era algo que él no quería ocultar. Hay que recordar que el principal destinatario inicial de la gran estafa es el público norteamericano. Entonces, él quería justamente evitar cualquier cosa que pudiera mancharlo a él, ¿no? Él aparece como un personaje heroico, una vida rocambolesca, pero donde él es el héroe principal. Entonces, era muy importante para él crear esta figura donde no hubiera ningún motivo de vergüenza, ni siquiera familiar. Es mi impresión, por lo menos, Elio. Pero marcó bastante, ¿no? Porque cuando comenta respecto a lo que el comentario que hace de lanzar la bomba atómica a Cuba, más su papel en el comisario político, ¿no? En la retaguardia de la retaguardia republicana, pareciera que está más enganchado con el carácter del tío en el caso de la hacienda de Yaucán de ser tajante, ¿no? O sea, no hay Exactamente. más que hacer, o sea, o No hay nada. barres o no barres, nada más. Exactamente. Y no hay que tener ningún sentimiento de culpa al respecto. Cuando, por ejemplo, Mariátegui murió, él no tuvo ningún problema. Ya, se murió Mariátegui, hay que limpiar el Partido Socialista, lo convertimos en Partido Comunista, cerramos a Mauta, cerramos todos aquellos estos contactos con los elementos pequeños burgueses que tenemos, vamos a juntarnos con la masa obrera y vamos a dictar, vamos a hacer vanguardia, como se debe ser, ¿no? Vamos a eliminar todos estos focos de resistencia burgués y vamos a alinear al partido con los dictámenes de la Unión Soviética. Ya está, y no hay contemplaciones, no hay contemplaciones. Y no hay nada que discutir, es un dictat, ¿no? Así hay que hacer. Él marca la línea y no hay nada que discutir, no hay nada que conversar. Él está en lo correcto y hay que hacerse lo que él dice, ¿no? Porque él es la encarnación de la política de la Internacional Comunista y hay que seguir lo que la Internacional Comunista dice. Es la única manera de proteger la revolución Okay, soviética, que es la luz que está alumbrando al mundo, el único foco de resistencia frente al fascismo. Así lo está viendo él. Porque para él las democracias, las democracias burguesas de Occidente han fracasado. Así lo ve él, ¿no? Así lo ve él. Pero bueno, en fin. Pero, Emiliano, usted me preguntó algo que ya me olvidé. Si esta masacre de Yaucán y la manera como se explicó digamos, la versión oficial era un poco negacionista, ¿no? Claro. Y que uno lo puede vincular a los tiempos actuales donde los últimos hemos visto protestas, masacres y que también las autoridades no las explican como que ellos se han hecho a sí mismos, ¿no? O como decía Marta Chávez, ellos se secuestraron a sí mismos. Claro, es que digamos el racismo endémico que esta versión tiene, ni siquiera es original. Esta derecha que justamente repite los mismos argumentos de inicios del siglo pasado, no tiene nada de original. Cuando Marta Chávez dice, pues no, pues se autosecuestraron. Está repitiendo pues un argumento que se hizo a comienzos del siglo XX, ¿no? Cuando dice que se mataron entre ellos porque los indios estaban, pero claro, pues los indios son tan brutos que claro, ellos se emborracharon de aguardiente y claro, como tenían mala puntería porque son indios, se mataron entre ellos. Así ocurrió pues la masacre, ¿no? En su versión, ¿no? En la versión de los periódicos inicial. Entonces, claro, al comienzo lo que pasó para que esta versión no realmente no quedara fue que un grupo de las víctimas, justamente de la masacre de Yaucán, un grupo de víctimas agarró con sus bolsas las cabezas de los niños decapitados y decidió justamente hacer una marcha hacia la capital. Y fueron caminando desde Yaucán hasta Lima y se presentaron ante la sede del Congreso con sus bolsas. Fue allí nomás cuando les hicieron caso. Y allí justamente se bajaron al ministro de gobierno, ¿no? Y policía, ¿no? Y allí donde justamente le quitaron el puesto de prefecto a Belisario Rabines, ¿no? Y ahí donde todo el mundo le quitó justamente le dio la espalda, ¿no? Y esto fue lo que pasó. Solamente allí, porque claro, lo vemos ahorita, ¿no? Como cuando, por ejemplo,
las masacres que han habido el año pasado en Puno, ¿no? Donde tenemos esta, esta presidenta diciendo pues que la culpa pues es de los puneños, ¿no? De los ayacuchanos, pues que es su culpa, ¿no? Y después se escandalizan cuando viene una señora que la hija, la madre de una de las víctimas y le jala el pelo. ¡Wow! ¡Qué acto de violencia!, ¿no? Así que nada, disculpe usted el exabrupto, pero realmente estas cosas molestan, ¿no? Así que, Pero digamos que ahora la situación es más degradante porque antes caían los ministros. claro, Acá no pasó nada. O acá sea, no pasa nada, no va a pasar nada, claro, justamente, ¿no? Hay un deterioro profundo. Es más, como yo le digo, nadie sabe para quién trabaja, Emiliano, es muy curioso. Ahora que yo he escrito pues este libro sobre este primer volumen, sobre Rabines, pues, ¿no? Cuando la gente comienza a leer, yo he visto a ciertos elementos de la derecha bueno, pues, que leen el libro y dicen, caramba, este hombre, aliado con Pinochet, yunta con Somoza, recibió un pasaporte boliviano del dictador Hugo Banzer, trabajó con la Operación Cóndor, trabajó para la CIA, pero caracho. ¡Qué maravilla! Hay que tener un hombre bueno como este, pues hay que publicar las obras completas de Ramírez. ¡Qué tipo tan interesante! Hay que traerlo a la palestra. Por favor. Hay gente de la derecha que ha reaccionado así. Sí, pues, ¿no? Es muy interesante eso también, ¿no? Pero bueno, Es la broma que hacíamos con un compañero de partido. Decíamos, si viviera ahora y leyera una revista, yo hubiera caído en Dina Boluarte. Si hubieran claro, dado un periódico, no solamente habría caído Dina Boluarte, sino ya tuviéramos otro presidente mejor postor, decíamos nosotros, claro, castellanos. Ya no. Sí, claro, yo personalmente he leído varios artículos en la prensa y realmente la tiene clara. O sea, lo que es, cómo se maneja, la tiene clarísima. claro. Es muy ¿Me interesante. permite una pregunta? ¿Eh? Adelante. Eh, Antes que nada, pido disculpas por el atrevimiento, tal vez estoy, eh, digamos, saliéndome del tema, pero la figura de Radines sin exagerar, es fascinante, eso es indudable, ¿no? Pero su influencia, inclusive, usted ha dado los detalles muy precisos, muy interesantes respecto a su personalidad. Y durante el gobierno de Bustamante y Rivero, Claro, él fue una pieza fundamental, un factor también importantísimo en la caída de Bustamante. por supuesto. Yo le quiero preguntar, en todo lo que usted ha hurgado y ha indagado, investigado, eh, ¿en Rabines tuvo participación en el crimen Graña? No. Eso, ahí debo decirle, lamentablemente, esa es una versión que algunos miembros del APRA de la época esparcieron y está comprobado. Además, fíjese qué curioso, porque yo he llegado acá preparado. Hay una versión de un señor que se llama Luis Chandubí Torres, que justamente escribió un libro de memorias al respecto y que justamente dice lo que hice, lo que yo vi y lo que yo sé. Y eso ha sido comprobado además con otras fuentes que definitivamente la muerte de Gaña en 1947 fue el resultado de, inclusive aquí tengo la cita concreta, hay un nombre, el nombre concreto del militante aprista que mató justamente a Graña, ¿no? No tengo acá el nombre, acá está, por acá está el nombre, y que además, Eddie Chane, claro, Eddie Chane, Chani, Eddie Chane, sí, Chani. que fue Lichani justamente. Sparrow. Sí, él fue justamente acá está, cuando ya se estaba juzgando a todos los presuntos culpables del crimen, cayó preso Edichane y se confesó a Espasa Zañartu ser el autor y su declaración fue grabada, pero no quisieron regresar a Fojas 1, o sea, se había realizado este juicio a los dos militantes. Ese juicio, o sea, los dos militantes que fueron apresados, militaristas, no eran los autores, no eran los autores, pero todo el juicio que se hizo a Rabines y también a Beltrán para declararlos, digamos, culpables, no, eso fue, hay que decirlo con todas sus letras, eso fue una patraña.
Pero nada, justamente Eddie Chaney confesó que había sido el autor, pero ya era muy tarde, o sea, el gobierno no quería cancelar todo y hacer todo el juicio y ya decidió justamente condenar a esos apristas y nada más, ¿no? Pero no, eso no es cierto, no tenía sentido, no hubiera tenido sentido además, puesto que justamente aquello que la razón por la cual Brucio Rabines y Pedro Beltrán, en primer lugar, se conocen entre sí y deciden formar una alianza. Es justamente porque ambos eran, de manera además, cada uno por su lado, eran íntimos amigos de Graña. Graña le había permitido a Rabines imprimir su periódico La Vanguardia en sus mismas, en sus rotativas, ¿no? Y Pedro Beltrán acababa de llegar justamente de Estados Unidos, donde él había sido embajador, y él acababa justamente de asumir un rol más o menos directivo de la prensa. Pero cuando Graña murió, él tuvo que asumir un rol directo, ¿no? Y fue justamente en los funerales de Graña en que justamente Rabines y Beltrán se conocieron y decidieron formar una alianza en contra de los apristas. Pero eso por eso A partir de, ¿Perdón? a partir de ahí que se conoce recién, a ¿Sí? partir de allí es que se conocen recién. Entonces, lo que Exactamente. estoy mencionando es que es Graña el que le da la cabida primero. Graña, exactamente. Graña fue la persona que justamente se relacionó con él, ¿no? Inicialmente. Además, ni siquiera era una relación ideológica, ¿no? Es decir, lo que pasó es que antes Rabines, él imprimía, creo que su vanguardia en otras imprentas, ¿no? Pero esa imprenta, no recuerdo las razones por qué razones, pero decidió justamente no imprimir más vanguardia en su rotativa. Y bueno, Rabines tenía un amigo que trabajaba en la prensa y este amigo era amigo de Graña. Y Graña justamente le pidieron permiso para Graña para ver si quería imprimirle el libro, el periódico en su rotativo y dijo, no, ningún problema. Y fue así justamente donde él de manera regular iba a visitar a Graña, a conversar con él. Graña no era una persona política, él era un ingeniero, tengo entendido, pero era un tipo culto. Y comenzaron a conversar y, digamos, establecieron una amistad. Y nada, y allí justamente es que lo asesinan a Graña y acababa de llegar Pedro Beltrán, él había sido eh, eh, embajador del Perú y Estados Unidos entre 1943 y 1946. Y él llegaba justamente a formar parte de este nuevo grupo de personas que se iban a hacer cargo de la prensa, ¿no? Él refundó la prensa, ¿no? Le dio justamente una influencia de New York Times. Y justamente cuando él llegó allí, justamente allí, no acababa de pasar ni 3 meses de que había llegado, lo asesinan a Graña. Y es en los funerales que Rabines y Pedro Beltrán se conocen. Y es allí donde justamente tienen reuniones y comienzan justamente a trabajar juntos. Tenían discusiones muy, digamos, frontales al comienzo, ¿no? Sobre diferencias ideológicas, ¿no? Justamente específicamente acerca del control de precios, de economía de mercado, ese tipo de cosas, ¿no? Y fue allí justamente donde poco a poco en esas conversaciones se hicieron amigos, ¿no? Mm, Muchas gracias. Interesante, ¿eh? Ujú. Sí, El justo personaje, el personaje de Oso Antonio. Rabines, el personaje de Oso Rabines, como persona, digamos, parecía que no generaba muchas simpatías, ¿no? Digamos, los grandes políticos y escritores tenían ciertos seguidores, pero parece que Teodosio mayormente tenía relaciones muy personales, pero en términos sociales, colectivos, no logró ser querido. Tengo Es esa que, impresión. claro, absolutamente, porque era una persona absolutamente autoritaria. Y él tenía la razón. Y usted tenía que tener una relación de subordinación con él, ¿no? Claro, tenía ahí personas a las que consideraba sus iguales. Por ejemplo, Beltrán, por ejemplo, Valle de la Torre, por ejemplo, Mariátegui. Pero todos los demás, una vez que le había marcado la línea, o sea, había que usted tenía que obedecer. Y yo he visto, me han contado además periodistas, que por ejemplo, cuando él pasaba allí, por ejemplo, por la sala de redacción, chequeando lo que habían escrito los periodistas, si por ejemplo a usted había escrito una cosa que no le gustaba, sacaba las hojas y se las rompía. Y decía,
esto es una mierda, así le decía, vuelven a hacer. Así era su trato, ¿no? Y era completamente brutal, o sea, completamente antipático además, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando usted debería leer, por ejemplo, el artículo que escribe contra Aya de la Torres, la noción del espacio-tiempo histórico. Es un artículo no simplemente de debate doctrinario, es un artículo sarcástico. Es un artículo además con sorna, ¿no? Con ají, digamos, ¿no? Y él, pues, era un maestro del insulto, ¿no? Y yo, como le digo, he leído, pues, además, ahorita, por ejemplo, la gente se insulta en el Perú, pero sus insultos carecen de gracia, ¿no? Carecen de creatividad, ¿no? Inclusive todo se repite, ¿no? Caviar, 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 ¿no? No sé, rojete, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, pero no, usted ve, por ejemplo, la creatividad que tenía, pues, Rabines, por ejemplo, ¿no? Pero porque descalificar a un oponente, ¿no? Y que nada, era antipatiquísimo. Y creo que eso también ha contribuido al hecho de que nadie pues quiera reclamarse como su legatario, ¿no? Él nunca pudo publicar un libro en el Perú. Nunca pudo publicar en el Perú. Él publicó solamente un opúsculo en 1945 acerca justamente un opúsculo donde él creo que se había presentado en una sede sindical y había justamente hablado de los tiempos democráticos que se abrían y agradecía justamente la oportunidad que le había dado Prado para regresar al país. Y eso, lo único que publicó en el Perú. Todo el resto, él publicó varios libros, ¿eh? No publicó nada en el Perú, ni siquiera la gran estafa. Así que bueno, bueno, Excelente, excelente Rafael, bueno, por este Emiliano, espacio de tu colaboración valiosísima. yo le eh, agradezco mucho, Emiliano. y realmente ha sido muy enriquecedor y nos da pie para más inquietudes, sobre todo que lo podemos satisfacer en tus próximas publicaciones que se anuncian, ¿no? Hay dos libros más en proyectos sobre Rabines, ¿no? Claro, claro. Y como le digo, yo, por ejemplo, debo confesarle que yo no sabía mucho acerca del joven Aya, ¿no? Y realmente me gané y mis respetos, ¿ah? Francamente, ¿no? Con lo que estoy leyendo acerca de él, no hay un texto de Pedro Planas acerca de él, ¿no? Estoy tratando de familiarizarme con la reforma universitaria, cómo comenzó justamente con la implementación de las universidades populares de González Prada, ¿no? Y cómo justamente él estuvo, pues, bueno, cómo lo deportaron a México, todo lo que organizó, ¿no? Debo confesarle que yo era ignorante al respecto y bueno, estoy recibiendo una muy interesante educación y realmente un hombre excepcional, ¿no? Así que nada, yo Muchas les agradezco. gracias. ¿En cuánto tiempo piensa tener listos los libros, doctor? Uy, no me diga eso, Helio, por favor, no, no me ponga así, no me ponga plazos, porque ¿Lo del doctor o del tiempo? no, porque de verdad lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien, Helio, y con personajes como esto, uno no puede simplemente hacer las cosas así al champú, no. Ahora, Hay que hacerlas bien, ¿no? Y hay que estar a la altura, pues, de los personajes, ¿no? Así que nada, haremos lo que buenamente se pueda, eso sí. No vamos a escatimar esfuerzos, hacer lo mejor, de dar lo mejor de nosotros bueno, para poder darle a estos personajes una representación digna, ¿no? Así que vamos a ver. Y bueno, yo les agradezco mucho de muchas nuevo, gracias. Emiliano, yo le agradezco mucho de nuevo esta oportunidad de conversar con los compañeros. Y nada, pues les agradezco mucho su atención y bueno, ojalá esto haya sido tan interesante como para ustedes como estimulante para mí. Muchas gracias, señor Dumet. Que le vaya muy bien, Muchísimas, muchísimas Gracias. Compañero, muchas gracias. gracias. Muchas Muy Muchísimas gracias, gracias, agradecido, gracias. señor Rafael. Dumet. le vaya muy bien. Muchas gracias. Se agradece. Bien, y damos por culminado el conversatorio del día de hoy. El agradecimiento tremendo de Rafael Dumit por la experiencia que nos ha tenido y esperemos tenerlo próximamente, seguramente con los próximos libros o más noticias interesantes. Por lo menos nos deja bastante que reflexionar y seguir investigando. Damos por terminada este conversatorio, agradeciendo a todos los compañeros, amigos y simpatizantes por su asistencia. Será pasada en un momento más a las redes para que pueda ser
visitar. Y lo cerramos de nuestra manera acostumbrada. Invitamos a abrir los micrófonos para poder cerrar este conversatorio. Compañero Víctor Raúl. Presente. Presente. Compañero Víctor Raúl. Presente. Presente. Compañero Víctor Raúl. Presente. Vívela para compañeros. Viva. Viva Lapra, viva. Un abrazo Muy a buena todos los Buenas noches. Gracias. Muy buena noche con todos. Gracias, Buenas compañero noches. Elio. Muy Sí, amable. Gracias. Buenas toda noches. la gente Buenas que no, noches, toda la Manuel. gente que ha Un venido abrazo. de Cajamarca, Muchas ¿no? gracias, compañero Elio.